Bueno, hermanos, buenos días. Toca Apocalipsis 17. Qué responsabilidad más grande, especialmente hoy para mí personalmente. Me tiemblan hasta las piernas, las rodillas me daré unas con otras en esta mañana, porque es un capítulo difícil y vamos a ir a lo que es más claro. Podríamos interpretar muchas cosas. En cuanto a esto, hay interpretaciones en cuanto a este capítulo, qué significan los 7 montes, entre otras cosas, haciendo alusión a la Iglesia católica, pero yo no me quiero ir ahí ni hacer interpretaciones ni crear doctrinas en ningún momento, porque esto es la palabra del Señor a veces o muchas veces habla de por sí. Y sin delatarlo más, vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis. Ya veníamos del capítulo 16, donde nuestro hermano Juan Barrera nos estuvo hablando sobre las copas de la ira del Señor, cómo el Señor derramó ya esas 7 copas de la ira, y es algo que me sorprendía en el capítulo 16, desde cuando lo leí la primera vez, es como el hombre, a pesar del castigo de Dios, a pesar de que derrama todo ese castigo, el Señor, su ira sobre el hombre no se vuelve a él. El hombre lo que hace es maldecirle, en vez de volverse a él, reflexionar y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y el capítulo 17 comienza de esta manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es curioso que este mismo ángel, que en el capítulo 17 nos muestra la sentencia, o le muestra a Juan, le va a contar la sentencia de Dios contra la gran ramera, y ahora veremos quién es la gran ramera. En el capítulo 19 presenta a la esposa del Cordero, en total contraposición de lo que es una de la otra. Una que no quiere saber nada de Dios y la otra que está preparando su encuentro con el Señor. Y dice allí, te mostraré la sentencia, el juicio, ya está dictado, ya está por escrito, ya está confirmado que esto va a ocurrir. Dios no va a cambiar su decisión, ya está decidido por Dios. Y dice contra la gran ramera. Y esta gran ramera en el versículo 3 nos la presenta como una mujer. ¿Quién es esta gran ramera? Esta gran ramera son las religiones, son las falsas doctrinas, es la iglesia apóstata que reniega de Dios, que reniega del mensaje de Jesucristo y que convence, seduce a los hombres con sus falsas doctrinas para alejarlo de Dios. Es la misma intención que tiene Satanás con los hombres. Él vino para robar, para matar y para destruir. ¿A quién? Al hombre. Aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dice que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 de este mismo capítulo nos aclara qué son esas muchas aguas o quiénes son. Dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y vemos aquí la gran influencia que tiene esta doctrina, estas falsas religiones sobre la humanidad, el dominio que tiene sobre la humanidad, sobre el hombre. Y sigue diciendo en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Permitidme esto, dar un pequeño paso para atrás en el versículo 1. ¿Qué era una ramera? ¿O qué es una ramera? Una ramera es una mujer que busca beneficio económico vendiendo su cuerpo, entregando su cuerpo. Y cuando habla de la gran ramera, aquí Juan no está hablando de una persona físicamente, de una actitud,
sino lo está llevando al nivel espiritual. De hecho, en Isaías capítulo 1, versículo 21, fijaos lo que dice el Señor sobre Israel. A ver si me deja un momentito, que a veces falla lo técnico. Sobre Israel, a ver, sí, aquí está. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está hablando a su pueblo. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Por qué Israel se volvió en una ramera? Porque se volvió a los ídolos, se fue a los ídolos. Y cuando está hablando aquí de ramera, está hablando del nivel espiritual. Del nivel espiritual. Y dice allí que ha fornicado. Fijaos que no dice que ha adulterado, sino que ha fornicado. Porque, como bien sabemos, la fornicación es un pecado que se hace no teniendo relación o no estando casado. No estando casado. Estando casado se llama adulterio. Aquí se llama fornicación. Y le da igual. Le da igual. Fornica con los reyes de la tierra y con los moradores. Los influye de tal manera para que hagan lo que ella desea. Y ese es el beneficio que ella busca. Que hagan lo que ella desea para que se aparten de Dios. Y me llama la atención que dice que se ha embriagado con el vino de su fornicación. Está hastiada. Hastiada de hacer lo malo. Le encanta hacer lo malo. Le encanta. Y dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan es llevado por el ángel al desierto y allí se encuentra una visión, le muestra una visión. Y en ella hay una mujer que es la gran ramera de la que he hablado antes, y dice que está que está sentada sobre una bestia. ¿Quién es esta bestia? Si nos vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que allí hay 2 bestias. La primera es el anticristo y el segundo el falso profeta. Pero también hay una tercera bestia que está en el capítulo 12, que es el dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. ¿Cuál de estos 3 es? Es la primera del capítulo 13, es el anticristo. Lo podéis leer perfectamente en el capítulo 13, en los primeros versículos. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Está hablando de que está vestida con majestuosidad. La púrpura es realeza. Nos habla de ostentación, porque dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Habla de ostentación, de riqueza. Solamente es apariencia lo que tiene, porque por dentro está corrompida. Pero me resulta curioso cómo Satanás imita la obra del Señor. ¿Os acordáis de Ezequiel, capítulo 16? Lo estuvo aquí compartiendo nuestro hermano Nestalí. Y decía de que el Señor había cogido a aquella muchacha y después de haberla lavado, la había vestido con majestuosidad. Y esa majestuosidad, si vais a esos versículos que están en Ezequiel 16, dice que la pone de perlas, la llena de perlas, le da un lugar de dignidad, pero que al final se aparta. Y Satanás, el diablo, siempre intenta imitar las cosas del Señor. Siempre las intenta imitar. Y veremos 2 o 3 cositas más adelante. Dice además de que tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, de palabras, de frases contra Dios, que hablan en contra de Dios, que desprecian a Dios.
y de la inmundicia de su fornicación, de todos sus pecados. Es curioso que en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, quiero recordar, lo tengo por aquí, dice que había 4 seres vivientes delante del trono del Señor. Y una de las cosas que poseía era una copa. Y esa copa estaba llena de incienso, que eran las oraciones de los santos. Fijaos cómo imita al Señor. Mientras que por un lado vemos a aquellos 4 seres vivientes con las oraciones de los santos, que nos habla de alabanza, de adoración a Dios, de rendición a Dios. Por otro lado vemos un cáliz de oro en la mano de esta gran ramera, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todo lo contrario a Dios, todo lo que abomina a Dios. Y sigue diciendo el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, que ahora va a declarar: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Dónde nació Babilonia? Génesis capítulo 11, y vemos que allí los hombres, ¿cuál es el fin de ellos? ¿El de adorar a Dios o el de enfrentarse a Dios? Si nos vamos allí a Génesis capítulo 11, leemos entre líneas que los hombres tenían soberbia y orgullo contra Dios. Y sigue siendo así a lo largo de la historia. Y esta Babilonia lo sigue confirmando. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y cuando habla de ramera, habla de religiones, de falsas doctrinas. En Babilonia era una ciudad enorme. Y en aquella gran ciudad había una gran diversidad de religiones, una gran diversidad de idolatría. Y tenía una gran influencia sobre el mundo en aquella época. Y muchas falsas doctrinas salieron de allí. Muchas falsas doctrinas salieron de allí. En contra, para apartar al hombre de Dios. Pero me llama la atención lo que dice. ¿Dónde está ese nombre puesto? Y en su frente un nombre escrito. Si nos fuéramos unos capítulos antes, al capítulo 14 de Apocalipsis, hablando de los 144.000, que eran 12.000 de cada tribu, dice que tenían el nombre del Señor. ¿Y dónde lo tenían puesto? En su frente. Vemos una vez más cómo el diablo imita al Señor. Porque quiere suplantarlo, porque quiere su lugar. Pero eso nunca va a suceder. Porque finalmente, como bien sabemos, será destruido, será vencido por el propio Señor y lanzado al lago de fuego y azufre. Y sigue diciendo allí, y esto la verdad que es fuerte: vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ebria. El fin de aquella gran ramera que está sentada sobre aquella bestia, que es el anticristo, tenían un mismo fin y tienen un mismo fin. Y es, y vuelvo a decir, suplantar a Dios. Que solamente se le adore a el anticristo. Que el hombre se aparte de Dios. Y va a luchar contra todo lo que es Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y lo va a perseguir y va a matar a todos aquellos que se rindan a los pies del Señor. Que acepten a Dios como su único Señor y Salvador en su vida. Y ya somos conocedores, hermanos, de que muchos mártires ha habido. Hermanos están muriendo en el día de hoy
por predicar el Evangelio, por anunciar las buenas nuevas de Dios a los hombres que viven en tinieblas, en oscuridad, como antes nosotros vivíamos, antes de que nos predicasen, y que seguirá habiendo mártires. De hecho, en Apocalipsis también nos habla de aquellos mártires que están debajo del trono del Señor y que están clamando por venganza. Y el Señor les dice, llegará en su momento, vestidos. En el capítulo 13, fijaos que dice así. Vi una bestia, un poquito, versículos 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Hablando de la primera bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, darle muerte. Hay una cosa también muy curiosa en estos dos personajes, en esta bestia y en esta mujer. Y es que ambos están vestidos de escarlata. Y esto me habla de unidad, de un mismo pensar, de un mismo sentir. Mientras que la ramera me está hablando de las religiones, del nivel espiritual, de que su preocupación es el nivel espiritual, el campo espiritual, la bestia se encarga del gobierno. La religión y el gobierno unidos de la mano. Y ambos con un mismo propósito. Ambos van vestidos del mismo color, del color escarlata. Lo que me habla de, vuelvo a decir, de unidad, de compenetración, de unión entre ellos, de un mismo camino, de unos mismos fines. Versículos 8 en adelante. A partir de aquí, el ángel le dice, te voy a contar o te voy a decir qué es lo que significa todo esto. Dice, la bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están, y vuelvo a repetir, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa esto de que la bestia era y no es y será? Os voy a ser sincero, no lo sé. Que cada uno interprete lo que desee. Que cada uno interprete lo que desee, lo que vea. Pero, como dice un poquito más adelante, en el versículo 9, yo no tengo suficiente sabiduría todavía, y no sé si la tendré, para saber qué significa esto. Porque dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Es decir, no es para todos, es para quien Dios se lo quiere revelar. Hay una cosa también que me llama la atención del versículo 8. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Es decir, Dios es omnisciente, hermanos, y Dios sabe quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él. Gracias a Dios, los que estamos aquí presentes, la inmensa mayoría, el 99%, 98, 97, 95%, tenemos que darle gloria a Dios porque vino a nuestras vidas y se reveló a nuestras vidas. Y su Santo Espíritu nos convenció, como dice su palabra, de pecado, de justicia y de juicio, y nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el mensaje, la sustitución de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero me llama la atención porque dice los que desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Él es omnisciente. Él sabe quién le va a responder en afirmativo y quién va a responderle en negativo. Quién va a aceptarlo y quién no. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Pero fijaos lo que dice. Y son 7 reyes. 7 montes,
7 reyes al mismo tiempo, 7 reinos. Muchos se basan en estos versículos en que es Roma. Por eso muchos dicen que es la Iglesia católica, porque Roma está asentada sobre 7 montes, tal y como dice aquí. Yo lo dejo ahí. No me voy a decidir por ello, pero lo dejo ahí para vuestro conocimiento, hermano, para que indaguéis también. Y hay cosas que sigue diciendo, pero que son difíciles de entender. 5 de ellos han caído, es decir, 5 reyes ya han caído. Pero ¿quiénes son esos 5 reyes? Algunos dicen que son los 5 grandes emperadores de Roma. Dice también, uno es, y acordaos de que cuando Juan escribió esta epístola, Israel estaba bajo el dominio de Roma, bajo el dominio de un emperador, y el otro no ha venido. Es decir, todavía no ha llegado, todavía no es su tiempo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. A ver, esto parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué es esto? De que era y no es también el octavo, pero era uno de los 7. ¿De dónde sale esta bestia? ¿Puede ser el cuerno pequeño? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es una cosa, y me voy a lo seguro, hermanos, que va a la perdición. Que va al lago de fuego y azufre. Porque va a ir en contra de Dios. Fijaos lo que dice diciendo los siguientes versículos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Todo esto está por pasar, todo esto está por venir. Aún esos 10 reyes no han venido. Aún esos 10 reyes no se le ha dado el poder todavía, pero se le dará. Pero a mí lo que me llama la atención, lo que sigue diciendo a continuación, es la unidad que hay entre ellos, la unanimidad que hay entre ellos, en su forma de pensar y en su forma de decidir. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, se rendirán a la bestia. Dirán a la bestia, tú eres el que va a reinar sobre nosotros. Hay una curiosidad en cuanto a esto. La bestia podría utilizar esto para decir, yo soy rey de reyes y señor de señores. Porque son 10 reyes diferentes, 10 naciones diferentes. Pero ¿quién es realmente el rey de reyes y el señor de señores? Nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una vez más cómo la bestia intenta imitar al Señor. Pero lo que me llama la atención es la unidad que hay. Es la unidad que hay entre aquellos que quieren ir en contra de Dios. Y esto pasó también en la época del Señor Jesucristo. Allí había escribas, fariseos, saduceos, herodianos. Todos estaban en pelea los unos con los otros. Pero solo una cosa los unió. Solo uno. ¿Cuál fue? El de quitar al Señor Jesucristo de en medio. El de clavar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no saben que ellos cumplieron el designio de Dios, la voluntad de Dios. Y es que cuando hay gente que no tolera que prediquemos el Evangelio, se van a unir a una contra nosotros. Por eso, hermanos, debemos de estar firmes y saber, como dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Hay que estar dispuestos, hermanos, incluso hasta dar nuestra propia vida por Dios. Y puede ser que algún día pueda llegarnos. No lo sabemos, pero puede ser que algún día pueda llegarnos. Hay hermanos que están entregando su vida, vuelvo a recordar,
por el Señor en otras partes del mundo. Y termino. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Está hablando de Armagedón. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya lo hemos visto, ¿qué significa esto? Y los reyes y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Un reino mundial. Pero me llama la atención. En un principio unidos, la mujer y la bestia. Pero finalmente la bestia, el anticristo, se va a volver en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque el anticristo no quiere compartir ni gloria ni honra con nadie. ¿Y quién es así también? El diablo, Satanás. Satanás es así también. Y se volverá contra toda religión para que solamente lo adoren a Él. Pero gloria a Dios, porque todo esto pasará, hermanos. ¿Pasaremos por tribulación? No lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que un día estaremos con el Señor en los cielos. Amén. Amén.